Bueno, y hoy las universidades estatales entregaron un documento con propuestas para un nuevo sistema de educación superior, el que pretende reformar a la institucionalidad con el financiamiento, la calidad, el acceso, entre otras áreas. Para profundizar en esta propuesta estamos con Aldo Valle, quien es el rector de la Universidad de Valparaíso y también presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a usted, Patricia, por invitarnos. Yo sé que son varias las propuestas que ustedes han planteado en el día de hoy, pero antes me gustaría partir por una suerte de crítica que a lo mejor ustedes plantearon en el día de hoy y que dice relación con que el Estado se olvida de las universidades estatales y que se encuentran un poco, dicen ustedes, en un estado de abandono. Desde hace 40 años prácticamente la política pública se ha encaminado básicamente a entender las universidades del Estado como otros agentes privados que deben competir por recursos, que deben tratar a sus estudiantes también como clientes, y en consecuencia se ha puesto en riesgo, creo yo, durante todo este tiempo la misión pública, los propósitos de la educación pública, porque si el Estado no financia a estas universidades como es debido, las obliga a competir, a querer captar, por ejemplo, nichos de mercado de estudiantes como lo hacen otras instituciones. En consecuencia, nosotros creemos que el sistema de educación superior debe tener una modificación sustantiva, cualitativa, porque no se trata solo de atender a la situación de las universidades estatales. Hay además un sistema de educación superior muy desregulado, sin estándares de calidad públicos, vinculantes para todo. Claro, y por eso un poco primero, ¿cuáles son estas universidades estatales? Porque son 16 y la gente tiende a confundirlas un poco con las del Consejo de Rectores, colocan al mismo saco, o sea, Universidad de Concepción, que no es estatal, con la Universidad de Chile. Claro, las universidades estatales son un subconjunto del Consejo de Rectores, que tiene 25 universidades. Las estatales son 16, están extendidas desde Arica a Punta Arenas y son universidades que tienen su origen básicamente, el número mayor de ellas, en las instituciones que derivaron de la Universidad de Chile en el año 1981 o de la Universidad Técnica del Estado. Perfecto. ¿Y qué tan estatales son? Lo pregunto desde la perspectiva de su financiamiento. Bueno, yo he sostenido, y sin duda que en esto los rectores de las universidades pensamos mayoritariamente así, estas universidades han sido de hecho privatizadas, porque deben competir por recursos para investigar, igual que otras instituciones del sistema de educación superior deben competir por financiamiento estudiantil, y en consecuencia, al tratarlas así el Estado, las obliga a diseñar o a comportarse como agentes privados en educación superior, de modo que en estricto rigor en Chile no hay una política que respalde a estas universidades y las configure efectivamente en un propósito y en una misión pública. ¿Cuánto del presupuesto de una universidad estatal se recibe directamente del Estado? A ver, hay universidades que tienen como aporte fiscal directo, de libre disposición para las universidades, no más de un 7, un 8 o un 10%. El resto se tiene que conseguir con los aranceles, con postulando fondos. Exactamente, tiene que captar estudiantes para que esos estudiantes traigan las becas o los créditos, o captar recursos por la vía de participar en concursos de investigación, y en consecuencia estas universidades tienen además restricciones desde el punto de vista administrativo, porque tienen que competir igual que otras universidades, pero están sometidas a todos los controles habidos y por haber de la autoridad pública, o sea, de la si Contraloría General de la República. Ya tienen que pasar por un montón de trámites. Si quiere invertir en algo, tiene que ser a largo plazo. Exactamente. Estas universidades solo hace 2 o 3 años pudieron contratar créditos a largo plazo, o sea, no podían financiar proyectos de inversión porque la ley les prohíbe contratar créditos más allá de 4 años, más allá del periodo presidencial. Es decir, se las entiende como servicios de la administración del Estado a efectos de su control, pero luego a la hora del financiamiento el Estado les dice compita y ojalá se parezca lo más que pueda a una universidad privada. O sea, su financiamiento es como universidad privada, pero se les exige como una fuente del Estado. Así es. Ahora, claro, en definitiva, los recursos públicos que captan estas universidades son más que el 10% o el 20%, puede llegar hasta un 50%, pero en definitiva, estas instituciones no pueden
cumplir esa misión pública, independiente de estar compitiendo en el mercado, sea por estudiantes o por otro tipo de recursos. Claro, y ahí me surge la duda. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta propuesta que se ha mencionado tantas veces respecto a que la educación superior debiera ser gratuita para todos? Sí, nosotros pensamos que la gratuidad, particularmente en el caso de la educación pública, es una condición para que efectivamente la educación cumpla con una condición fundamental, que es el acceso igualitario. La gratuidad deriva precisamente de esa obligación que tiene el Estado de dar oportunidades a las personas en igualdad de condiciones. Si lo hace mediante precios, entonces introduce inmediatamente un factor de segregación y de diferenciación en la calidad que se va a entregar en la educación. Y nosotros siempre decimos, no se puede enseñar literatura a distinto precio. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo se lograría ese financiamiento a las universidades? ¿Establecería cada institución un presupuesto? ¿Le diría al Estado, bueno, esto es lo que nos deberían pasar de dinero para nosotros no cobrar aranceles? ¿Cómo se llevaría eso a la práctica? El Estado puede, por la vía de aportes basales, financiar la operación de las universidades y puede también, por la vía de contratos marcos plurianuales, financiar aquellos proyectos de inversión en infraestructura, en equipamiento, en laboratorios, en bibliotecas, porque estas universidades pueden muchas veces tener financiada la operación, el gasto corriente, pero no pueden invertir y esto ha dado lugar a que estas universidades no hayan podido expandir su matrícula. Hay universidades del Estado que tienen 9.000 postulantes, una vez seleccionados y filtrados con mínimos de puntaje, pero pueden matricular solo a 3.000. En algunas carreras, en una universidad regional del Estado, para medicina, por ejemplo, postulan 700 estudiantes. 230 de ellos tienen sobre 700 puntos. Y sin embargo, esa universidad matricula 65 estudiantes. Es decir, deja una cantidad muy importante de estudiantes fuera, que no tienen otra opción que ir a la universidad privada. Es decir, aquí ha habido unas políticas diseñadas para fomentar finalmente la oferta privada y limitar la oferta pública. Claro, pero ahí podrían surgir algunos que plantearan que, bueno, que se eliminen las universidades estatales, que dejemos solamente universidades privadas que compitan entre ellas para conseguir fondos del Estado. Bueno, desde luego una tesis como esa me parece a mí que tiene una serie de presupuestos ideológicos que los rectores de las universidades estatales no compartimos y que también creemos que buena parte de la ciudadanía no comparte. Estas universidades captan la preferencia de cientos de miles de estudiantes año tras año. Estas universidades han sido tratadas con indiferencia y hasta con hostilidad por parte de las políticas públicas. Sin embargo, estas universidades son las que comparativamente, ¿no?, producen investigación, generan valores y virtudes públicas, educan en contextos de pluralismo, de diversidad, de autonomía, de libertad de pensamiento crítico, y eso desde luego son unas virtudes que toda sociedad requiere a nuestro juicio. En las universidades del Estado no hay verdades oficiales, no hay ortodoxias, no hay censura, no hay una verdad oficial. ¿Y por qué? Porque son la proyección, obviamente, de los valores republicanos, de un Estado democrático y moderno, que no tiene ortodoxias, que no tiene confesión religiosa, que no tiene pensamiento oficial. El tema de educación ha estado absolutamente presente en el debate en estas elecciones presidenciales, pero ¿sienten ustedes que las universidades estatales, el detalle de lo que pasa con ellas, no ha estado tan presente en este debate y en general en las propuestas? Bueno, yo creo que finalmente los espacios públicos, los ambientes semánticos o comunicacionales son también construcciones, son también construidos, y obviamente que los vientos dominantes desde el punto de vista de la economía y de la política, no han sido favorables a las universidades estatales. Aquí se ha hecho una apuesta porque el Estado ojalá pueda dar soluciones privadas a problemas públicos, pero así también creo yo es la experiencia que hemos tenido. ¿Qué le decimos a todos esos estudiantes que
han visto cuestionadas las acreditaciones de sus instituciones, o simplemente de aquellos estudiantes que han visto que de un día para otro su universidad se ha extinguido. Eso es un costo enorme para el país, para esas familias. Las universidades públicas, las universidades del Estado son una garantía de responsabilidad que en educación es a su vez un valor principal. De todas las propuestas que hoy presentaron, ¿cuáles creen ustedes que debieran sí o sí poder llevarse a cabo dentro de los próximos 4 años? Bueno, una es que en materia de institucionalidad debe haber unos estándares públicos de calidad que sean vinculantes para todas las instituciones, sean estas públicas o privadas. En la relación, en la prestación del servicio educacional, aunque la dé un privado o un público, siempre hay un componente, una dimensión cívica y de moral pública que el Estado no puede dejar simplemente a la discrecionalidad o al ajuste espontáneo de sujetos, por lo demás muchas veces asimétricos. ¿Eso significaría, por ejemplo, hacer obligatoria la acreditación? Hacer obligatoria la acreditación para las instituciones, para las sedes que crean estas instituciones, para las carreras, porque en definitiva hoy día se están transfiriendo recursos públicos en una cantidad muy importante. Así, por ejemplo, en el crédito con aval del Estado, el presupuesto del año 2014 trae una cantidad muy superior de recursos que van mayoritariamente a instituciones privadas cuyas carreras muchas veces o mayoritariamente no están acreditadas. O sea, no hay ninguna garantía pública de que esas personas van a obtener unas certificaciones profesionales válidas, reconocidas finalmente por la sociedad. En consecuencia, lo que creo yo debe hacerse en primer lugar es modificar. No puede ser que todavía tengamos la ley orgánica constitucional de educación que se estableció por una dictadura en 1981. Que no hayamos cambiado eso debiera a todos producirnos bochorno. Luego, creo que debe haber también un fortalecimiento del pilar público del sistema educacional, porque sin ese pilar público nos vamos a seguir exponiendo a estas situaciones dramáticas que desgraciadamente han tenido que vivir tantas familias en Chile. ¿Un aumento sustantivo en el presupuesto de las universidades estatales? Desde luego que esto significa aportar mayores recursos. Chile es uno de los pocos países en que finalmente el gasto en educación lo soportan las personas, las familias y los propios estudiantes, y que el aporte público es menor en proporción al gasto privado. Y antes que se nos vaya el tiempo, ya que estamos en un periodo en que casi 270.000 estudiantes dieron la PSU, ¿también se debieran realizar cambios en esa materia en lo que se refiere al proceso de selección, que ha sido muy cuestionado porque se dice que reproduce las desigualdades que hay en el sistema educativo? Nosotros efectivamente en estas propuestas incorporamos una en el sentido de que debemos modernizar el sistema de admisión, de modo que sea más inclusivo, entre otras razones porque Chile tiene un sistema escolar muy desigual. No es la prueba de selección universitaria la que provoca la discriminación o la segregación. Esa prueba está en correlación con todas otras pruebas que son aplicadas por agencias internacionales como PISA o como TIMSS o como el propio CIMSE, que muestra que hay diferencias abismantes en la calidad de la educación, en los logros de aprendizaje. Y por eso que el Consejo de Rectores, y nosotros hemos sido parte de esa decisión, hemos incorporado el ranking, que es una forma de reconocer talento y mérito a la persona sin hacerlo responsable de haber recibido una mala educación, porque finalmente de eso no tiene ninguna culpa esa persona. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde, rector. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya regresamos acá con más informaciones.